Bueno, bienvenidos a esta nueva serie de podcast. Ya estamos en vivo, así es que puedes escribirnos desde dónde te estás conectando, desde qué país, desde qué ciudad. Ya estamos muy contentos, ¿verdad? Como Así cada es. en vivo. Listos, listos, puestos para escuchar esto que Dios tiene para nosotros, para ti, para nosotros principalmente. Y bueno, pues te hizo la invitación mi esposo. Escríbenos de dónde nos saludas, de dónde nos estás sintonizando, de qué país eres, tal vez. Siempre nos da mucho gusto leer tus comentarios, leer que De hecho, todos los leemos, ¿no? sí, leer que nos escriben desde Argentina hasta, no sé, Canadá, Alaska, Europa, Estados Unidos, sí, en todos Bolivia. lados. De Bolivia casi no hay gente, ¿verdad? Como que casi no me suena. Antes había más, ¿no? Sí, también de Honduras, Belice, por ejemplo, Perú. también Belice no me suena que se conecte, pero bueno, manden, compartan la transmisión para que se conecte cada vez más gente y escuche esta palabra poderosa. De hecho, antes los niños que nos veían en vivos nos mandaban foto de qué estaban haciendo mientras veían la transmisión, Ah, ¿no? sí, pero ahorita no les vamos a pedir que nos compartan fotos de qué están haciendo mientras escuchan. Y bueno, hoy tenemos un tema padrísimo. Habla respecto a los enemigos y creo que le podríamos poner guante blanco. No sé si todos en sus países saben lo que significa dar con guante blanco, cachetada con guante blanco. Bueno, pues la palabra de Dios es poderosa y hoy quiero leerte Romanos 12, versículo del 14 al 20, sí, al 21. La verdad es que está tremendo lo que Dios nos dice aquí. Y bueno, si anda ahí rondándote algún enemigo, pon mucha atención. Dice Romanos 12, 14. Bendecir a los que les persiguen, bendecir y no maldecir. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. 17. Pon atención. No paguen a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. 19. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el último, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. Tremendo Creo va. que son de los versículos más fáciles de toda la Biblia, ¿no? Ay, sí. Son cuestiones súper fáciles, súper prácticas, que creo que ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto porque todo el mundo lo domina, seguramente, ¿no? Ya sé. Creo que leer la palabra es muy fácil. El ponerla en práctica es donde, pues no que sea difícil, ¿verdad? Pero es el reto al que tú y yo nos enfrentamos todos los días, no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Yo con esto que lees me acuerdo de una ocasión cuando una persona muy cercana nos jugó una traición así muy telenovelesca, ¿no? Y fue muy duro, ¿no? Porque era alguien como muy cercano y yo recuerdo que no podía orar así de perdona, o sea, así de Señor, no tomes en cuenta esto porque yo quería justicia del cielo. Ya sé, queríamos fuego del cielo. Ah. Y recuerdo que me arrodillaba y no podía perdonar, o sea, yo decía, es que yo quiero justicia, quiero que algo pase y que sea diferente. Pero pensaba en todo esto y decía, creo que tengo que aprender a orar para perdonar cuando aún no quiero y cuando aún pienso que no se lo merece, ¿no? Ya sé, sobre todo porque pensamos que no se lo merece. Bueno, cuando nos hacen, cuando nos traicionan y cuando tenemos un enemigo, pensamos que ellos son más malos que nosotros, ¿no? Siempre. Generalmente. Ajá, pensamos que ellos son más malos que nosotros, pensamos que ellos no merecen el perdón de Dios, nosotros sí, pero ellos no. Pensamos, bueno, tantas cosas. Se nos olvida que Dios nos ha perdonado de tantas y tantas cosas. Entonces, fíjate, dice aquí el 14, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Ya empezando por ahí es como que, como, justo predicaba yo el domingo en la iglesia y yo les decía que cuando estudiaba este texto para predicar el domingo, Dios me hablaba tanto porque justo estábamos en una situación como de ver que nuestros enemigos estaban orgullosos, ¿no? De lo que estaban haciendo y entonces era así como, me cayó el 20 de que yo no me había dado el tiempo para bendecirlos. Me había dado el tiempo para quejarme, para decir qué mala onda, eso que están haciendo no está bien, para murmurar, para quejarme, para llorar con Dios, pero no me había dado el tiempo para bendecirlos, esa es la verdad. Y entonces Dios me hablaba así como, y luego, ¿no? Entonces,
literal tomé un tiempo con Dios y dije, Señor, sabes que no quiero bendecirlos, no quisiera que les vaya bien, ok, bendícelos. Y entonces empecé a orar por ellos, por sus familias, que les fuera bien y oré en serio, o sea, no era como de labios para afuera, me costó, sí, pero lo logré, ¿no? Y entonces dice aquí, o sea, todavía te advierte, dice, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Y eso me hacía hacer un alto en mi vida y decir, estoy bendiciendo, o sea, porque Dios como que te pone un alto y te dice, no, no maldigas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ensucia es lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu boca. Entonces, en el momento que tú los maldices porque tal vez se lo merecen, pues el que te estás ensuciando eres tú. Entonces, por eso es que Dios llega en ese tiempo y nos advierte, ¿no? Y luego en el 17 está tremendo también. ¿Por qué? ¿Qué dice el 17? A ver. Fíjate, léelo un poquito. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Creo que, o sea, alguien que lee la palabra siempre es confrontado con esto, ¿no? Sí. De decir, Señor, es que yo quisiera actuar diferente, quisiera ser diferente, quisiera hacer mi propia justicia, quisiera desquitarme, pero, o sea, como en lo que en mí concierne, tengo que hacer las cosas que Dios me pide, ¿no? Ya sé, por eso es tan importante leer la palabra, porque la palabra nos limpia. O Ujú. sea, cuando tú y yo nos damos este tiempo de leer la palabra, escudriñarla, te das cuenta cómo no puede salir igual, porque algo Dios te puede hablar, algo que estás viviendo o algo que es para otra persona. Entonces, qué importante es que tú y yo pongamos atención. Dice, no pagues a nadie mal por mal. O sea, no le devuelvas eso que se merece a tus ojos, ¿verdad? O sea, dice, no lo hagas. Y luego en el siguiente versículo dice, si es posible en cuanto a ti dependa, está en paz con todos. Y es así como, no, pero es que él, y entonces uno tiene todas las justificaciones posibles para decirle a Dios, no, no, es que él está haciendo, pero dice, lo que dependa de ti, hazlo. Si depende de ti el quedarte callado, hazlo. Si depende de ti bendecirlo, hazlo. Si depende de ti no hacer el problema más grande, hazlo. Pero lo más tremendo de esta historia que estamos leyendo en Romanos 12, para los que no llegaron a tiempo, dice, bueno, el 19 otra vez te dice que no te vengues, que recuerdes que dice la palabra, la venganza es mía. O sea, dice, no te vengues, Él está cuidando tu corazón. Dice, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el 20 es el tremendo. Aquí en el 20, ah, Es cuando tienes que hacer algo que no quieres y que dices, "Os- de por sí no se merece mi perdón, menos se va a merecer que yo haga algo bueno por esa persona, ¿no? Porque dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, muchas veces uno ve a los enemigos y los quieres ver de lejos, ¿no? Ni saludarlos o cuando ni siquiera te voltean a ver. Ahora, hacer algo por ellos, eso sí, solamente Dios puede cambiarlo en nosotros, ¿no? sí, solo Dios puede. O sea, imagínate que tu enemigo, bueno, ya, ok, no lo estás maldiciendo, lo estás bendiciendo, pero dices, bueno, hay que Pero de se quede, lejos. pero de lejos, hay que se quede en su casa. E imagínate que de repente toca tu puerta y te dice, oye, yo sé que conoces a Dios y me dijeron que puedes orar por mí. Y que tengas que orar por él. Qué fuerte. Con esta fe de que Dios lo puede sanar, ¿no? O que te diga, tengo hambre. Tener hambre representa muchas cosas, ¿no? Tal vez vives en casa y tu enemigo es tu esposo o tu esposa, o tus hijos se han vuelto tus enemigos, no sé, no sé, tu suegra, tu suegro, no sé qué estás viviendo, tal vez en tu trabajo, tus enemigos tal vez están en tu trabajo y todos los días rozas con ellos, pero te dice la palabra que si tiene hambre le des. O sea, es decir, que tú tienes que estar presto para que en cuanto algo se le ofrezca a esa persona, atiéndelo, bendícelo, dale de comer, dale de beber. No, no, este es Ahora, otro nivel. Jesús todo lo que nos enseñaba, él lo hacía, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que él nos enseñaba a hacer es porque él primero lo hacía. O sea, él bendecía a sus enemigos, él amaba a sus enemigos, él daba su vida por ellos y él lo hizo todo, ¿no? Ya Entonces, sé, él es el máximo ejemplo. Y cuando uno enseña algo, eres confrontado a tener que hacerlo. ya sé. O sea, uno puede hablar así muy bonito, no, sí, Me sí han se puede, contado. pero cuando ya te toca lo de ponerlo en práctica, es donde dices, "Ay, señor, es más fácil explicárselo a otro que yo lo tenga que hacer, ¿no?" Ya sé, pero justo fíjense, yo les decía que mientras preparaba el tema, eh, mientras preparaba el tema, pues por supuesto que Dios me hablaba de que no había bendecido a mis enemigos. Y entonces yo digo, ay Señor, ¿en serio me los vas a poner enfrente para que todavía les tenga que ayudar?
Pero bueno, Dios no tarda y entonces no es que esté expectante de hacerlo, no es que esté así como que, ay, voy a poder darles de comer y de beber, no. Pero sé que en algún momento Dios los va a poner en mi camino y que mi vida va a ser de bendición para ellos. ¿Cómo? Pues no lo sé. No le estoy diciendo a Dios que lo haga pronto, pero yo sé que cuando pase, pues Dios ya va a haber preparado mi corazón para hacerlo. Entonces, la invitación de esta hora para tu vida es escudriña Romanos 12 del 14 al 21 y pregúntale a Dios, o sea, tal vez en este momento Dios te habló y te puso en la mente algunos de tus enemigos y bueno, pues lo primero pues es empezar a bendecirlos, ¿no? Empezar a bendecirlos, luego en lo que dependa de ti pues estate en paz y pues no maquines venganza en contra de Dios porque la venganza es del Señor. Ahora, tienes que pensar algo, ¿no? Que lo que Dios nos manda a hacer es porque tiene un propósito. Así es. Entonces, si tú dices, ¿en qué me beneficia a mí hacer esto? O sea, yo creo que tiene muchos beneficios el que tú y yo aprendamos a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, si hay algo en nuestras vidas que está detenido, quizá por falta de perdón, cuando tú y yo aplicamos la palabra, o sea, se pueden romper muchas áreas en nuestras vidas que va a traer libertad en muchos aspectos, ¿no? Va a traer restauración, incluso libertad financiera. O sea, hay un propósito detrás de eso que Dios nos diría, Te conviene. en realidad nos conviene obedecer y nos conviene creerlo, ¿no? Ya sé. Porque quizá en un enemigo hay una puerta abierta. Ya sé. Ah, O sea, si tú dijeras, híjole Dios, en serio, me conviene obedecerte, te voy a creer. O sea, hay una puerta de parte de Dios que Él va a traer bendición y se está deteniendo quizá por esa decisión que nosotros mismos nos tomamos, ¿no? de albergar falta de perdón, de albergar pensamientos de venganza, ¿no? O de maldición para los otros. No sé si han escuchado una historia de un niñito que está muy enojado y llega con su papá, y entonces el niñito le dice a su papá, ay, es que tengo ganas de decirle todas las cosas, y entonces el papá trae un costal de carbón, y entonces le dice, cuelga una sábana blanca, y entonces le dice, bueno, pues imagínate todo lo que le quieres decir a esa persona, y pues cada que le quieres decir algo, lánzale un carbón, ¿no? O un tizón, tiza, no sé cómo le llaman en tu país. Entonces, bueno, el niño le empieza a decirte cosas a la sábana, como que le dice a la persona que le hizo daño, y le lanza carbones, y la sábana, pues sí queda sucia, pero no tanto. Y cuando regresa, el papá le dice, ¿cómo te sientes? Ya mejor. Y entonces lo lleva delante del espejo y le dice, pues la sábana está manchada y ciertamente con los carbones, pues le diste y la ensuciaste, tal vez la lastimaste, pero ahora mírate tú. Y entonces el niño se ve al espejo y él tiene todo lleno de carbón, ¿no? La cara, las manos, la ropa, los zapatos, está hasta en las orejas, ¿no? Y entonces le dice, justamente la enseñanza es que cuando tú y yo queremos decirle a la gente nuestras cosas y maldecirla y maquinamos venganza, a veces los más perjudicados somos nosotros. Y como decía mi esposo, tal vez estás teniendo pensamientos incorrectos, no conforme a lo que Dios tiene para ti, te estás ensuciando, te estás pudriendo tú y la otra persona ni por enterada, ¿no? Ujú. Y entonces cuando tú sueltas y decides confiar en Dios y ejecutar lo que dice su palabra, pues, ¡tarán! Que resulta que el bendecido eres tú, porque ya no estás con esos pensamientos de odio que apestan tu corazón, y el libre termina siendo tú. Imagínate, qué bendición, ¿no? Claro, recuperas esa plenitud que quizá habías perdido en algún momento. Amén. Entonces, pongámoslo esto como sobre la mesa y digamos, Señor, ¿qué pesa más? ¿Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo creo que es justo o lo que tú dices, ¿no? Y tomar el ejemplo de Jesús porque Él nos amó siendo sus enemigos, Él nos perdonó siendo sus enemigos, Él dio su vida por nosotros siendo sus enemigos y Él nos cambió a través de ese amor, ¿no? Amén. Entonces, a través del amor somos perfeccionados. ¿Y cuando se vuelve difícil el poder perdonar a alguien cuando uno como se hace más grande que lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Pero cuando uno dice, Señor, está bien, voy a morir a mí mismo, voy a dejar que tú florezcas en mi vida, voy a dejar que tú resplandezcas en mi vida y voy a tomar decisiones basadas en lo que tú quieres y no en lo que yo quiero. Fíjense, así hemos visto muchísimos problemas, así que gente nos llega y nos platica alguna situación y situaciones así de años que no se resuelven, a veces por quitar el orgullo y pedir perdón y acercarte y restituir, esos problemas de años
se acaba, ¿no? Se resuelve. O gente que en algún momento termina así súper empleitada y de repente alguna decisión cuando alguien decide pedir perdón, o sea, se calma todo y se vuelve a transformar en bendición, ¿no? O como dice la palabra, ¿no? Que la respuesta blanda aplaca la ira. A veces esta respuesta blanda es esto, ¿no? Como estar, que tienes hambre, ok. Y tú quisieras decirle como me pides, todavía te atreves, pero es como, en cuanto dependa de ti, está en paz, ¿no? Y bueno, cerramos con broche de oro en este hermoso versículo que es el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, bueno, pues la decisión de esta enseñanza es tuya. Dios te ama, Dios sabe lo que nos conviene, pero nunca va a venir a obligarnos a hacer las cosas. Él no va a obligarte a dejar de maldecir, Él no va a obligarte a dejar de maquinar venganza. Es una decisión que tomas tú por la confianza que puedes tener en Dios. Es decir, te rindes y dices, Señor, no sé cómo hacerlo, necesito de tu ayuda, pero quiero obedecerte, ¿no? Y cuando te rindes, entonces Él empieza a obrar y resulta que te empieza a sorprender porque el resultado va a ser siempre bueno para ti y para mí. Así es. Amén. Yo creo que algunas personas aquí hemos pasado por ese punto en el que somos vencidos de lo malo, ¿no? Y decimos, híjole, cada vez me cae más mal esa persona, ¿no? Pero seamos valientes en creerle a Dios y decir, Señor, no me voy a dejar vencer por esto malo, sino voy a hacer lo que tú me dices y voy a ver un resultado que provenga de ti, no un resultado que provenga de lo que yo decidí, sino voy a poner en práctica tu palabra, te voy a creer, voy a seguir tu ejemplo y voy a vencer el bien con el mal. Creo que hemos conocido tantos testimonios de gente que ha logrado vencer el mal con el bien, ¿no? Sí. Y Si es tu caso, platícanos aquí. es algo glorioso y escríbenos aquí en los comentarios cuál es esa situación que tú estás viviendo y que hoy le digas a Dios, Señor, quiero vencer el mal con el bien y creer en tu Amén. palabra y ponerla en práctica. Amén. Y bueno, si tú estás convencido de que la palabra de Dios es real y quieres dar ese paso de fe, pues escribe aquí, yo lo tomo el reto. Es un reto, es un reto. Comenzar a obedecer la palabra de Dios es un reto, pero Claro. ciertamente va a haber recompensa. Así que coméntanos aquí si aceptas el reto y bueno, pues bendecimos sus vidas, que tengan un gran día y Y enemigos, los amamos. Los amamos mucho, si nos están enemigos. sintonizando, ay. Les mandamos un abrazo a nuestros enemigos. No, hay que empezar bien, ¿no? Sí, capaz que hay enemigos nuestros conectados aquí, no Los sabemos. haters. Puede ser. Pero bueno, ten un gran día, Dios te bendice y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.